Mi alma gemela. Nunca antes quise casarme hasta que te conocí. Primera enseñanza de esta vida cruel: ten mucho cuidado con quienes parecen ser tu alma gemela, pues ellos solo quieren robarte la tuya. Sí, los vampiros existen, pero ellos roban algo mucho peor que la sangre. Muchas veces sentí que había nacido únicamente para ser la comida de otros, y mientras más me resistía a aceptarlo, más me comprobaba el destino que, en efecto, lo era. El peor de mis males dio inicio con una de mis escandalosas recaídas en la depresión. Desde más joven, se me diagnosticó con una depresión crónica y de alto nivel, razón por la cual estaba propensa a caer constantemente en etapas de vacío y pérdida de sentido a la vida. Mi camino, hasta entonces, había sido muchas cosas, menos un paseo entre rosas. El año pasado, a la edad de 23, enfrenté otro de esos angustiantes y terribles cuadros depresivos en donde nada tenía sentido y el medio no resultaba ser de suficiente ayuda con los problemas económicos, los disgustos familiares, las memorias marchitas y una profunda soledad. Fue entonces que, casi como un acto de magia u obra del destino, conocí a Micael. Recuerdo la forma en que me sentí estremecida desde que mis ojos hallaron los suyos. Algo en mi interior me hizo querer bajar la mirada para tratar de escapar. Sin embargo, otra parte de mí se volcó en el intenso deseo de permanecer para conocer más. Después de conocerlo por casualidad y de camino a mi trabajo, descubrí que ambos compartíamos demasiadas cosas en común, y si no las compartíamos, entonces nos las complementábamos. Por ejemplo, si mi dedicación se enfocaba en redactar guiones, la suya estaba dirigida en leerlos o inclusive actuarlos, puesto que se dedicaba a la actuación teatral, así como a hacer doblajes de voz. E incluso cuando se trataba de mi depresión descontrolada, Micael caía bastante bien a mi vida, pues, dentro de sus amplias habilidades, tenía cierto conocimiento en el área de la comedia, por lo cual, siempre me hacía sentir tan feliz y llena de vida. Al poco tiempo de conocerlo, sin darme cuenta, había quedado profundamente enamorada de él. Casi todo en él parecía coincidir conmigo, e incluso cuando estábamos juntos, sentía que éste podía leerme la mente, no necesitaba pedir las cosas para que éstas ocurrieran, él simplemente sabía, y comprendía cada uno de mis pensamientos complejos. Quedé tan inmersa en aquel enamoramiento que, sin siquiera esforzarme, me di cuenta de que mi depresión se quedó bastante atrás. Parecía que la presencia de Micael resultaba curativa en mi vida hasta cierto punto. En los primeros meses de estar saliendo con aquel novio perfecto, me percaté de un fenómeno muy extraño que ocurría en mí. Cada vez en que lo veía o pasaba una tarde junto a él, a la mañana siguiente me costaba toda una batalla el lograr salir de la cama o tan siquiera despertarme sin haber fracasado antes en cientos de intentos. Al principio, creí que se podría tratar del estrés por el trabajo o una descompensación general. No obstante, conforme fueron pasando los meses, descubrí que aquella exagerada falta de energía se presentaba solo después de haber estado con Micael y no le encontraba la mínima lógica a algo como eso. Al cumplir medio año como pareja, la novela rosa que pensé que estaba viviendo se fue convirtiendo en una espantosa novela de horror. Hubo una noche en la cual a mi madre se le ocurrió que era una buena idea permanecer conmigo mientras dormía, para averiguar si algo anormal sucedía a mi alrededor, y de esta forma, lograr encontrar cuál era el causante a mi pérdida excesiva de energía. En aquella ocasión, había regresado de haber estado con Micael y me sentía tan envuelta en la felicidad que ni siquiera tenía ganas de dormir, pero me esforcé por lograrlo. Al poco tiempo en que sentía que estaba consiguiendo el quedarme dormida, escuché a mi madre decir que le había parecido ver a Micael a unos pasos de mi ventana. Por lo que, aquello me resultó más que ridículo de imaginar, pues, pasaba de la 1 de la mañana y no tenía ningún sentido pensar que éste se quedaba a merodear cerca de mi casa. Pero,
de tan convencida que estaba mi madre de haber visto a mi novio ocultándose en el exterior, llamó a mi padre desde mi habitación y entonces le pidió que por favor saliera de la casa, a averiguar quién era la persona que desde afuera miraba con tanta insistencia hacia mi habitación. Al poco tiempo mi padre salió, un tanto molesto. Cuando éste regresó, se le veía pálido. Tenía algo por decir, pero parecía que no encontraba la forma correcta de hacerlo. Luego de un par de minutos, éste me dijo: hija, te juro que vi a Micael ocultándose detrás de uno de los árboles. Pero, al momento de intentar acercarme, éste desapareció en cuestión de un parpadeo. Por supuesto, me fue imposible creerles a mis padres sobre aquello que recién habían visto. Pues, era ilógico y lo bastante fantasioso abrirse a la idea de que mi novio vigilaba mi cuarto por las noches, para después desaparecer mágicamente entre los árboles del jardín. En lo personal, quise pensar que ambos ya tenían bastante sueño, y de ahí fue que les surgió un delirio tan grande como ese. Cuando la situación con Micael se hizo más formal, pude conocer a su familia, tal y como lo esperaba. Cada uno de ellos contaba con cualidades incomparables, al igual que mi novio. De vez en cuando, los iba a visitar hasta su casa, llevándoles de comer algo preparado por mí. Al tiempo de estar haciendo esto, descubrí que ellos en realidad comían bastante poco. Parecían llenarse con mucha facilidad, como si con un mínimo plato de comida les fuera suficiente para estar bien durante todo el día. Como esta particularidad me fui dando cuenta de otras tantas, pero nunca me importó indagar de lleno en ellas. Hasta que llegó una tarde en la cual vi cosas que no debía de ver y me enfrenté a algo para lo que no estaba ni mínimamente preparada. De las distintas partes de la casa en la cual vivía Micael junto a su familia, la única que no había conocido aún era el patio de atrás, al cual se podía acceder desde una puerta que se encontraba a un costado de la cocina. Una tarde en la que me ofrecí a lavar los platos, me pareció escuchar una clase de quejido extraño en la parte de atrás. Sin antes preguntar o pedir permiso, se me hizo fácil abrir dicha puerta para salir a dar un vistazo. Desde el primer instante en que me asomé, aquello que vi fueron cerca de 4 cuerpos de personas moribundas tirados hasta el final del patio. Tan grande fue mi impresión y el pánico que sentí, que lo primero que mi cerebro me hizo hacer fue volver a cerrar aquella puerta antes de que alguno de ellos se diera cuenta de lo que descubrí. Y para no verme sospechosa, me apresuré a terminar con los platos y después fingí sentirme mal de la cabeza para así poder regresar a mi casa tan pronto como fuese posible. Antes de despedirme, de nueva cuenta, Micael me miró como si pudiese leerme los pensamientos o percibir lo que estaba sintiendo. Fue bastante extraño, pues él aseguró que me sentía aterrada, pero, dado lo bizarro de las circunstancias, tuve que esforzarme por fingir que todo estaba bien. Al llegar a casa, me fui a encerrar a mi cuarto, para pensar en aquello que tuve la desgracia de encontrar. De pronto, comencé a creer en las acusaciones que hace tiempo llegaron a hacer mis padres hacia Micael. La idea de que éste se quedase afuera de mi cuarto ya no me parecía tan disparatada. Mi terror fue tan grande en esa noche, que le pedí a mis padres que por favor no me descuidaran. Quería hablarles sobre los cuerpos moribundos que encontré, mas no sabía si hacer eso era lo correcto. ¿Por qué esa familia guardaba a personas agonizando?, me pregunté en toda la noche. Tal vez eran unos asesinos en serie y, probablemente, estaban aguardando a que yo fuese su siguiente víctima, concluí. Al día siguiente, Micael tocó a la puerta de mi casa, sin previo aviso. Pensé en negarme a salir, sin embargo, supe que eso volvería la situación lo bastante sospechosa, y lo que menos deseaba en ese momento era llamar de más su atención. Después de salir y permanecer un rato junto a él, éste se percató de que mi forma de sentir no era la misma de siempre. Por instantes, se me quedaba viendo de forma fija, como si tratara de escanear lo que me pasaba en realidad. «Tú tienes miedo». «Eso lo puedo sentir», dijo, sin mostrarse dudoso de ello.
Repentinamente, la expresión en él pasó de estar pensativa a notarse molesto con algo. ¿Por qué hoy no estás feliz?, me reclamó, como si el hecho de que estuviera feliz se tratara de una obligación para mí. Y sin saber qué responder, me quedé en silencio. ¿Tienes miedo por lo que viste ayer en mi casa, cierto?, comentó, como si mis pensamientos ya no solo estuviesen siendo míos. Y con un gran escalofrío, le tuve que confesar que, en efecto, se trataba de ello. Actuando con gran normalidad, mostró una pequeña sonrisa y me aseguró que tales cuerpos no eran más que parte de la escenografía para una de sus próximas obras. Este me juró que, a pesar de verse lo bastante reales, no pasaban de ser eso, simple escenografía. Aquel último comentario me pareció en lo absoluto improvisado, y no fue suficiente para hacerme recuperar la confianza. ¿Qué clase de cosa extraña eres?, le cuestioné, confrontando una de mis mayores inquietudes. Ni tú ni tu familia son humanos comunes, eso ya lo descubrí, mencioné. En respuesta, Micael me dijo, yo lo único que quiero es poder hacerte feliz como siempre. A pesar de que tal comentario no resultaba en lo mínimo ofensivo, me dio mucho en qué pensar. En silencio, me hice a mí misma la pregunta, ¿por qué a él le sería tan necesaria mi felicidad? Entonces, llegué a la conclusión de que solo me quería ver feliz, porque mis emociones le servían como una clase de alimento. En alguna ocasión, llegué a leer acerca de los vampiros energéticos y de personas que son capaces de robarle la energía a uno a propósito. Después de descubrirlo, ya sin temor a hablarle de frente, le exclamé, tú lo que quieres es verme feliz, para después robarme esa energía. Con cierto nivel de descaro, Micael me cuestionó si eso era lo bastante malo. Y se defendió a sí mismo, diciendo que gracias a él yo volví a sentirme viva y salir de la depresión. El muy cínico estaba reconociendo sus actos, mas no parecía tener ni mínimo rastro de vergüenza o arrepentimiento por ellos. ¿Por qué me escogiste a mí como tu víctima?, le pregunté, viendo cómo el cuento de hadas quedaba destrozado de pies a cabeza. Te escogí a ti porque la depresión te convirtió en mi presa más fácil. Así que indignada, le di la espalda y le dije que no quería volver a saber nunca más ni de él ni de su familia. Como si aquello no le hubiese causado nada de inquietud, lo último que pronunció fue, cuando hayas cambiado de opinión, ya sabes en dónde encontrarme. Aquel parecía ser el final definitivo de la relación en la cual había sido más alegre. Estuvimos a punto de cumplir un año, y ahora, todo me parecía lo bastante incierto. No podía creer que la persona a la que tanto amaba, solo me estuvo utilizando como su alimento. Por aquellos días en que tuve que enfrentar el duelo de un sueño frustrado, me dediqué a investigar un poco más sobre el tema de los vampiros energéticos. Y descubrí que el tema estaba lejos de ser algo tan fantasioso como sonaba, y los casos eran mucho más comunes de lo que imaginé. Pues en esta misma búsqueda, incluso di con una pequeña entrevista, en la cual, hasta la mismísima actriz mexicana María Félix, hablaba abiertamente sobre cómo se robaba la energía de los demás, y lo decía sin ninguna clase de filtro o vergüenza. Su forma de actuar en tal entrevista me recordó mucho al comportamiento que Micael tuvo conmigo en la última ocasión. Pues, sin más reserva, reconoció que mi energía le servía a él como un alimento. A un mes desde que la relación con él llegó a su fin, recuperé un poco más de mi vitalidad física. Sin embargo, la emocional volvió a decaer completamente por los suelos. La depresión no solo regresó, sino que se hizo mucho más aguda que otras veces. Una vez más, el círculo vicioso me llevó a perderle las ganas a todo, y sentirme incapaz de siquiera vivir un solo día a la vez. Mi terrible situación llegó tan lejos que, en un punto, me convencí de que lo mejor que podía hacer para curar mis emociones, era hacer que Micael regresara a mi vida. Incluso mis propios padres dijeron que les parecía lo mejor, a pesar de las cosas extrañas que llegaron a ocurrir. Ahora era como una adicta a lo que solo él sabía generarme.
Parecía conocer como nadie lo que mejor me hacía sentir. Y de tan desesperada que estaba por volverme a sentir de esa misma manera, lo volví a buscar, estando dispuesta a que me robara todo, con tal de que la tristeza acabara. El día en que nos reencontramos, me sentí más feliz que nunca. Pues, contaba con algo que no se podía encontrar en ninguna otra parte. Y sinceramente, mi alma ya me importa poco. Aliméntate de ella si quieres, pero, por favor, nunca permitas que nos volvamos a separar, me atreví a decirle, cayendo lo más bajo posible. Y a pesar de ser un ser maldito vampiro energético, actuaba con demasiado ángel en su ser. Al final de aquel día, me preguntó cuál era el motivo por el cual llevaba años siendo víctima de la depresión, y por primera vez, a pesar de que me parecía un tema lo bastante delicado, me atreví a confesarle la razón. Desde que era niña, me habían mantenido en una constante pelea interna contra traumas que me costaban mucho trabajo superar. Parecía que mi destino era el de siempre ser alimento de alguien o algo. Recordé la etapa que tanto estrés postraumático me seguía causando. Cuando tenía tan solo 6 años, fui raptada de un parque por una persona enferma, un completo caníbal, pero yo sobreviví, por fortuna. Sin embargo, hubo personas que no, y cada una de sus atroces acciones me tocó presenciarlas en persona. Este delincuente desalmado me decía a diario que yo estaba reservada para ser el plato principal y por ende me dejaría al final de los demás. Pero, gracias a la gracia de Dios, aquello nunca sucedió, puesto que las autoridades lograron detenerlo antes de que lograra atentar contra mí. A pesar de ser sobreviviente, la depresión me absorbió, por el hecho de conocer a muy temprana edad lo aberrante que podía llegar a ser el mundo. Este era un mundo de presas y depredadores, y con esa idea fue que crecí, aprendiendo a afrontar la vida. Tratando de salir adelante, con el miedo constante de volver a ser una presa. Y como una obra cruel, de nuevo lo estaba haciendo. Pero, a diferencia de ser devorada en el plano físico, prefería 1000 veces ser un alimento energético. Si lo piensas bien, uno necesita tanto del otro, mencionó, antes de volver a generarme las risas interminables de siempre. Moviendo las cosas de una forma bastante apresurada, Micael me pidió que nos casáramos, para después irnos a vivir juntos. Ese resultó ser otro momento extraño, pues, incluso cuando mi voz interna trataba de convencerme de no hacerlo, tomé la decisión de decir que sí, sin importarme las cosas que ya sabía, sin importarme que en su familia fueran unos asesinos. El día de nuestra boda, bailamos Pumpkin de Dorregradas. Escogí esa canción por la frase del coro, en la cual la chica le decía a su novio, «Vas a matarme». Pues, sabía a qué me estaba entregando, y aún así, no podía borrarme la sonrisa de la cara. Todos los invitados a nuestra boda fueron en su mayoría familiares míos, ya que Micael no contaba con más que familia, más allá de sus padres y hermanos. En esa fecha sucedieron muchas cosas extrañas, desde discusiones sin sentido entre mis familiares, hasta pequeños accidentes también ocasionados únicamente a ellos. Mis familiares se quejaron de sentirse incómodos en compañía de la familia de Micael, y yo era la única persona entre ellos que comprendía las razones. Al llegar la noche, la fiesta se tuvo que detener, pues, mi abuela comenzó a sufrir un desafortunado ataque cardíaco. Me pareció de lo más inquietante el hecho de que aquello le ocurriera justo cuando la familia de Micael se encontraba detrás de esta. Y por desgracia, lo que había empezado como la celebración de un matrimonio, terminó con el sufrimiento de la muerte de alguien lo bastante cercano y querido. Mi abuelita partió esa misma noche. Como ésta ya llevaba algunos años peleando contra la salud de su corazón, no terminé por atribuírselo en su totalidad a la familia de Micael. Después de casarnos, nos fuimos a vivir juntos. La mayoría de los días continuaba experimentando los extremos de la felicidad. Aunque, por las noches, con el pasar de las horas, iba sintiendo como mi energía se debilitaba. Cuando llegaba la mañana,
me costaban muchos esfuerzos conseguir despertar. Era como estar enferma. Y en las peores veces, parecía que no era capaz de ponerme de pie, así que le pedía a Micael que me ayudara. Era irónico, en pésimo sentido. Pues, para lograr levantarme de la cama, le pedía su apoyo al causante de aquel mal. Por supuesto, tan pronto iniciaba el día, este se levantaba lleno de ánimos y energía, mientras que a mí me temblaba el cuerpo, y lo único que deseaba era quedarme acostada. En el corto pasar de 3 meses viviendo con él, mi condición empeoró de la peor forma. El hecho de que a diario me consumiera cantidades cada vez más y más grandes de energía ya me tenía en un estado moribundo. Ahora, me veía como uno de aquellos cuerpos que hace ya tiempo llegué a encontrar en la parte trasera de su otra casa. Solo hasta que quedé casi al borde de mi agonía, sobre esa cama, me arrepentí de haber regresado a manos de Micael. Él no parecía guardar ni un poco de piedad por mí, pues, aun viendo lo débil que me hallaba, continuaba absorbiendo lo poco que quedaba en mí. Mis emociones ya no estaban en lo mínimo cercanas a la alegría. Lo que ahora sentía era miedo a morir y tristeza por mi condición. Supe entonces que, si lo que en verdad deseaba era salir de allí con vida, lo que necesitaba era dejar de sentir. Debía obligarme a permanecer en un estado neutral de emociones, para así dejar de servir de suministro de Micael. Y eso fue lo que me esforcé por hacer en cada día. Aprendí a controlar las emociones, hasta que llegó el día en que éste me reclamó que ya no le servía para nada. Un poco más fuerte, aunque aún en cama, aguardaba con paciencia a que llegara el día en que pudiera levantarme de nuevo. A mitad de esta pelea por salvar mi vida, descubrí que Micael ahora acostumbraba a hablar por teléfono con otra persona por las noches. Era como si, de la noche a la mañana, hubiese cambiado su forma de ser y sus gustos personales igual hubiesen dado un giro radical para poder conseguir toda la atención y aprobación de esa persona nueva. Y por lo que escuché en sus conversaciones, se trataba de otra pobre mujer, atrapada en tristezas y soledad. Veía a Micael como una clase de salvador, sin saber que en realidad se estaba acercando al más grande y vil depredador. Escuchar a esa otra chica hablar con él, fue como poder escuchar a mi versión del pasado. Tan ingenua y necesitada de comprensión. Luego de hacerme pasar lo suficiente como una mujer completamente débil, llegó el día en que decidí ponerle un final a su cadena de víctimas. Él y su familia parecían inteligentes, puesto que lo atacaban a uno sin la necesidad de aplicar fuerza, siendo uno mismo el culpable de entregarse a ellos. El día en que me levanté de la cama, no me importó causarle daños a ese ser de obscuridad. Así que, desde la espalda, lo ataqué por sorpresa estrellándole un espejo. No fue suficiente para terminar con él, pero sí para poderlo llevar a la habitación y dejarlo encadenado a la cama después de algunos forcejeos. Y como ex víctima de un secuestro, había técnicas que aún recordaba y que no dudé en aplicar. Decidí que lo abandonaría allí hasta que muriera de inanición. Un castigo que me parecía más que justo. Tal vez a su nueva novia la dejaría con el corazón un poco triste, pero, de algo estaba segura, ahora se encontraría a salvo de una muerte prematura. Atado el primero de los vampiros, fui hasta casa de su familia y sin importarme nada más le prendí fuego, hasta hacer que las llamas la cubrieran y no les quedara el tiempo suficiente para escapar. Por fin, en tanto tiempo sintiéndome incapaz para defenderme, había conseguido una parte de la justicia poética que por mucho tiempo busqué. Finalmente, he aprendido a vivir sola y a no creer tan fácil en los cuentos de las almas gemelas. Ojalá sirva de advertencia, cuando sientan que alguien les roba la energía, no subestimen el poder de su intuición, pues podría salvarles la vida. En el silencio. A cualquiera que se sienta en una soledad total, hay algo que me gustaría decir: no estamos solos, ellos se encuentran mucho más cerca de lo que podemos imaginar.
En los años 80, era un joven lo bastante solitario. Por alguna razón, era una persona muy retraída, y tanto era así, que se me diagnosticó con lo que se conoce como fobia social. A la gente que no la padece le resulta fácil saludar a personas en la calle o pedir un pequeño favor a un desconocido. Pero, sin embargo, para nosotros quienes la tenemos, representa un enorme esfuerzo participar en cualquier plática o abrirnos a conocer a gente nueva, pues nos resulta de lo más agobiante a la vez que agotador. Supongo que no me agradaba el contacto con otros por el hecho de sentirme presa de los juicios o incapaz de encajar. Cayéndome como anillo al dedo, por aquella época se pusieron de moda los tableros de la Ouija. Seguramente habrá quienes aún logren recordar esos tiempos en los cuales incluso se llegaban a vender entre las tiendas y farmacias cercanas, como si de un juego de mesa ordinario se tratara. En esos tiempos, encontrarse con un tablero de la Ouija era como lo que hoy es la lotería o las serpientes y escaleras. Una tarde, mientras volvía de haber estado en la preparatoria, me surgió la idea de conseguirme mi propio tablero para averiguar si al menos era capaz de agradarle a los muertos con los que, supuestamente, uno se podía comunicar. La tradición de la Ouija se remontaba por allá de los años 1800, siendo sus empleos más viejos los de antiguos espiritistas y médiums que aseguraban poderse comunicar con los difuntos. En una tienda cualquiera, pude obtener mi propia tabla de la Ouija. Ahora, lo único que me hacía falta era encontrar el tiempo y el espacio para ponerla a prueba. Al llegar a la casa, me di cuenta de que aquello no iba a ser una complicación para mí, pues mis padres a diario se iban a trabajar y no regresaban hasta que ya casi era de noche. Esa misma tarde, al darme cuenta de que la casa se hallaba sola, me apresuré a llevar aquel juego paranormal al escritorio de mi cuarto. En el silencio de la soledad prendí una veladora, para darle un toque mucho más misterioso. Tan solitario y sin supervisión, como ya era de costumbre, me dispuse a jugar solo. Mientras aguardaba a que algo anormal me sucediera, descubrí que me generaba menos temor el tratar de comunicarme con los muertos que el hecho de sostener una charla frente a un grupo variado de seres vivos. Cerca de 20 minutos, estuve sujetando la pieza que señalaba las respuestas sin que nada sucediera. Parecía que ni siquiera a los muertos les parecía lo bastante interesante como para quererse comunicar conmigo. Y haciendo el ridículo conmigo mismo, me puse a hablar con el tablero, como si de un objeto consciente se tratara. Le dije que solo estaba en busca de compañía, una que no me hiciera sentir mal o como alguien anormal. Después de decir eso, escuché como si desde afuera de mi cuarto alguien hubiese tratado de girar la perilla de la puerta. Y por extraño que parezca, aquello no me provocó ni siquiera un poco de temor. Pues, más que estar atemorizado, tuve mucha curiosidad por ver qué ocurría, claro, si es que algo en esa casa ocurría. Segundos después, el aburrimiento continuó, pues, desde ese extraño evento, no volvió a suceder nada más. Decepcionado, tomé ese tablero de la Ouija y lo llevé al contenedor de basura que teníamos afuera de la casa. Recién lo tiré, volví adentro para prepararme de comer. Entonces, algo nuevo por fin sucedió. Sin mucha explicación, alrededor de donde estaba comenzó a oler mucho a un perfume de mujer. No era un aroma habitual de percibir, y sin embargo, me pareció lo bastante familiar. No había nadie más en la casa, seguía completamente solo. Pasados los minutos, aquel aroma se intensificó tanto que, de forma obsesiva, me puse a buscar por toda la casa cuál era el causante. Pero, de esta búsqueda no tuve ninguna respuesta. Ese perfume femenino me perseguía, como si alguien caminara detrás de mis pasos. Ese peculiar aroma no desapareció, hasta el momento en que mis padres llegaron a la casa. Y sin obsesionarme tanto con el tema, esa noche me fui a dormir aún sin tener miedo. Me parecía que todo lo que se comentaba en torno al juego de la Ouija no eran más que absurdos alardeos.
Sin embargo, aquella forma de pensar se vio cambiada drásticamente a la mañana siguiente. Una vez que apagué mi alarma y salí de la cama, descubrí que ese mismo tablero que había tirado a la basura en la noche anterior, estaba colocado sobre mi escritorio. Y siendo una persona sin un solo amigo o hermano en el mundo, supe que nadie que estuviese vivo se hubiese tomado la molestia de llevarlo hasta mi cuarto para tratar de espantarme. En el caso de mis padres, por la forma de ser tan estricta y amargada de ambos, resultaba imposible imaginar que se dedicaran a jugarme esa clase de bromas. De no ser por mi hora de entrada a clases, me hubiese quedado a jugar por un buen rato, mas era un joven muy cumplido en los estudios, y no me quise permitir un solo 5 por culpa de una tonta tabla con el alfabeto. Más tarde, recién volví de las clases, antes que hacer cualquier otra cosa, subí a mi cuarto y cerré las cortinas para tratar de volver a llamar a las almas difuntas. Hola, mi nombre es Fabián, pronuncié en voz alta. Entonces, por primera vez, el triángulo sobre el tablero se empezó a mover. Hola, ¿cómo estás? Me respondió aquello que moraba del otro lado. Por fin, sentí que lo que estaba haciendo me transmitía un enorme sobresalto. Por el hecho de jugar en soledad, era imposible que el tablero estuviese siendo manipulado por algo que no fuese un alma en pena o un ser externo a mi plano. Más sorprendido que aterrado con lo que estaba sucediendo, le respondí a ese fantasma que en realidad me sentía emocionado por haber descubierto que existía algo más allá de la muerte. El triángulo se continuó moviendo, y el alma con la que me comunicaba explicó: créeme, no es nada lindo continuar aquí. Y lleno de curiosidad, le pregunté si podía conocer cuál era su nombre, a lo que me respondieron con una negativa. Así que, en vista de que no podía saber su nombre, le pregunté si al menos podía saber si estaba hablando con un hombre o una mujer. Pero, el fantasma presente en la habitación me dijo que era una chica de no más de 15 años. En un punto, me percaté de que era yo quien hacía todas las preguntas y ella se comunicaba conmigo como si ya llevara algo de tiempo conociéndome. Nuestra primera plática duró menos de 30 minutos, pues hice una pregunta que mi nueva amiga le molestó que le hiciera. Tomando en cuenta que estaba teniendo contacto con una muerta, no pude contener la curiosidad que me generaba el saber en qué forma había fallecido, así que se lo pregunté. Aunque no existía una forma en que la pudiera ver o escuchar, percibí dentro de ese largo silencio que la pregunta le había molestado. Cuando por fin me quiso contestar, únicamente me pidió que les preguntara a mis padres sobre el pasado de nuestra casa, y sin dejarme oportunidad a despedirme, se marchó, o si no se marchó, al menos sí decidió dejarme de hablar. Tal y como ella me lo aconsejó, apenas tuve la oportunidad, le pregunté a mis padres si conocían acerca del pasado de la casa. Actuando un tanto a la defensiva, los dos me dijeron que no tenían idea, y que la casa estuvo décadas vacía, hasta que nos mudamos a ella cuando yo era un bebé de meses. A pesar de lo ordinaria que fue la pregunta, pude notar un extraño disgusto en ambos desde que se me ocurrió hacerla. Después de la comida, escuchamos como en la parte de arriba se azotaron las puertas de nuestros cuartos al mismo tiempo. Papá y mamá se espantaron. Por otra parte, yo supuse que había sido mi nueva amiga quien las azotó, así que volví a subir y me dirigí por segunda ocasión en el día a mi tablero de la Ouija. Aquella noche, aunque ella no me permitió conocer su nombre, me dejó conocer otros aspectos importantes acerca de su persona. Me habló de la música que antes le gustaban, las actividades que le llamaban la atención e inclusive cuál era la comida que más disfrutaba. Y fue entonces que descubrí que ambos compartíamos muchas cosas en común. Resultaba extraño, pero en poco tiempo se ganó mi empatía, así como mi confianza. Después de que le hablara entre susurros acerca de mis problemas para interactuar con otros, le pregunté si existía alguna otra manera en que la pudiera verse manifestar. Entonces, me sugirió que utilizara mi cámara instantánea y sacara algunas fotos. Y a pesar de lo inusual que estaba haciendo todo,
no dudé ni un solo segundo de hacerlo, pues me estaba sintiendo cómodo, incluso con la conciencia de que me hallaba platicando con un alma en pena. Así como ella me lo pidió, tomé cerca de 4 fotos. Y mientras que estas tomaban claridad, no parecía haber nada anormal en ellas, hasta que, por fin, se mostraron las imágenes con claridad. Con un fuerte dolor de estómago, descubrí que, hasta el fondo de mi cuarto se podía apreciar aquel fantasma. Ella se podía distinguir como una mujer cadavérica, con una piel tan blanca como las hojas de cualquier libreta. A la hora de enfocar más la vista para ver las fotos de cerca, noté que su cara parecía tener cortadas y su expresión era la de alguien que hasta la fecha se encontraba sufriendo. No podía creer que tenía en fotografías la aparición de un fantasma de verdad. Y mientras continuaba revisando las fotografías a detalle, sentí como algo tiró de mi cabello. Aquello me hizo dar un gran brinco en la silla y sentir como si del terror me fuese a desmayar. Por primera vez en demasiados años, estaba sintiendo algo diferente a la tristeza y la apatía, eran el miedo y curiosidad apoderándose de mí. Y aunque quise continuar con la comunicación, ya no volví a recibir ninguna clase de respuesta, por lo que supuse que de nuevo se había ido. En toda esa madrugada, mientras intentaba dormir, llegué a escuchar cómo las puertas de cada cuarto se abrían y cerraban con fuerza. El ruido que hacían al azotarse era tan fuerte que no podía creer que a mis padres ni siquiera los despertara. Cuando el ruido de las puertas azotándose se volvió más repetitivo y molesto para mí, pensé que se trataba de esa extraña mujer difunta a la que apenas estaba conociendo. Y como si se tratara de un llamado, procedí a encender una vela en el escritorio y a sujetar otra vez el triángulo de la ouija. ¿Hay algo que quieras decir?, pregunté. Entonces, de letra en letra, me hizo entender que estaba lista para decirme en qué forma había perdido la vida. Sin embargo, antes de hacerlo me dio una advertencia, y fue la siguiente: apenas sepas más sobre mi muerte, más cambios verás en tu vida. Aunque me pareció una advertencia digna de darle importancia, terminé aceptando, importándome muy poco lo que fuese a pasar. Dicho esto, el triángulo se comenzó a arrastrar con fuerza por sobre la tabla hasta terminar de formar la frase: mis padres lo hicieron. Saber esto hizo que se me helara todo el cuerpo. ¿Por qué lo hicieron?, pregunté. ¿Qué clase de padres acaban con la vida de una hija? Y en respuesta, ella solo dijo que el mundo estaba plagado de personas enfermas. El tema ya no tuvo más desarrollo, pero lo que recién me había revelado me pareció de mucho valor como para entender parte de su situación. Mientras más me dejaba saber de ella, más quería saber sobre el pasado de nuestra casa. Imaginaba que había sido habitada por unos psicópatas y tal vez mis padres la adquirieron a bajo costo por esto mismo. Al preguntar de nueva cuenta sobre el pasado de la casa, mis padres se volvieron a molestar tanto, como si de un insulto hacia ellos se hubiera tratado. Aquella me seguía pareciendo una reacción no bastante exagerada para alguien que solo quería conocer la historia sobre qué ocurrió antes de nuestra llegada. El hecho de que ellos no quisieran hablar de eso e insistieran con que no existía nada por contar, más me hacía creer que en realidad tenían mucho por decir. Ahora, inclusive si estaba en clases, no dejaba de pensar en mi nueva amiga del más allá, mientras me seguía preguntando cosas en torno a su muerte. En una de esas noches de más preguntas y respuestas, se me ocurrió preguntarle si era posible que la soñara, ya que antes escuché que los muertos también se podían manifestar entre sueños. Como respuesta me dijo que sí, aunque aclarándome que no sería para nada agradable. De igual manera, acepté el costo a pagar. Dejando la vela del escritorio encendida, me fui a acostar y me obligué a dejar de pensar para poder alcanzar el estado de sueño que se necesitaba. Entonces, antes de caer profundamente en el sueño, sentí como si una parte del aliento me fuera arrancado. Luego de la desagradable sensación, me adentré al sueño que estuve esperando. Y allí estaba ella, parada frente a mí.
Su rostro lucía igual de lastimado que antes. Ahora, al poder verle la ropa, noté que la traía manchada desde adentro. ¿Con qué te hicieron eso?, le pregunté, experimentando una clase de sueño consciente. Ella no me dijo nada, solo se limitó a señalar los cuchillos de la cocina. Sentí mucha tristeza por ella. En el sueño, nos encontrábamos adentro de mi casa. De la cocina, la chica se puso a caminar hacia las habitaciones de arriba, así que la seguí. Y conforme más avanzábamos, el piso se comenzaba a ver más y más manchado de rojo. Al poco tiempo, llegamos a mi cuarto. Adentro estaba una pareja bastante extraña. Pensé que se trataba de sus padres. A ninguno de ellos se les podía distinguir la forma del rostro, pues sus caras únicamente se veían como manchones blancos. ¿Por qué no puedo verles las caras? ¿Acaso tratas de protegerlos?, le cuestioné, un tanto molesto. Antes de que pudiera brindarme una respuesta, ambos señores sin forma en el rostro levantaron un cuerpo de la cama. Era el cuerpo de ella, herido y ya estando muerta. Está bien, creo que ahora quisiera despertar, le dije, llenándome de terror. Y a pesar de lo indispuesto que me sentía a seguir mirando, la pesadilla no llegó a su final, hasta que vi a esos señores arrastrar el cuerpo por las escaleras, llevándolo hasta la puerta y de la puerta al patio de la casa. En ese punto, el sueño llegó a su final. Aún estando despierto, el terror no me dejó moverme de la cama por un buen tiempo. A la mañana siguiente, como no tenía clases, decidí empezar a comunicarme con la Ouija desde más temprano. Aquel día, le pregunté a mi amiga si podía continuar sabiendo más acerca de su pasado, utilizando de nuevo el recurso de los sueños, a lo que ella me contestó con un sí. Y sin darme cuenta, mi madre ya llevaba algo de tiempo mirándome desde la entrada del cuarto. Siendo una persona tan creyente en las supersticiones, se mostró por completo en desacuerdo, además que molesta. Tuvimos una pequeña discusión por eso. Ella me ordenó que le entregara el tablero. Mientras tanto, yo trataba de convencerla de que solo se trataba de un inofensivo tablero para pasar el tiempo. Al final, ella consiguió arrebatármela, para después romperla y echarla directo hacia la basura. Y para no hacer que el problema siguiera creciendo, no protesté más. Sin embargo, al pasar de un par de horas salí a una farmacia cercana para conseguirme otra como esa. Esta ya solo la utilizaría por las noches, mientras que ellos se encontraran dormidos. En cuanto a los eventos paranormales, estos siguieron incrementando. Ahora aquel perfume de mujer se percibía por distintas partes de la casa y mis padres parecían notarlo con mucho desagrado y confusión. Al dar la noche, le pedí a la chica sin nombre que me permitiera conocer más pistas a través de otro sueño. Repitiendo lo mismo que en la noche anterior, llegué de nuevo a ese estado consciente entre el sueño. Pero esta vez, ella me llevó al comedor, solo para escuchar una conversación que estaban teniendo sus padres. A ninguno de los dos se les podían distinguir los rostros aún. Entre los dos, parecía que se estaban poniendo de acuerdo para enterrar el cuerpo de su hija. Y por lo que entendí de aquella plática que estaban teniendo, ambos se habían vuelto completamente locos luego de escuchar a un conjunto de voces en la casa que les ordenaron sacrificar a la joven, con tal de nunca más volverlas a escuchar. Después de saber que los motivos de su homicidio resultaron ser tan absurdos e injustificables como eso, no pude evitar llorar en mi sueño, por lo lamentable y tormentosa de la situación. De pronto, la joven me dijo que ya era momento de que la sesión terminara, mas me quise aferrar a quedarme hasta el final. ¿Puedo saber tu nombre?, le pregunté. Por favor, déjame conocer tu nombre. Entonces, de forma súbita, fui obligado por mi mamá a despertar. Ella dijo que ya era demasiado tarde como para que siguiera dormido, siendo que, al mirar la hora, no pasaban de las 8 de la mañana. Por lo que,
Confundido y molesto por esto último, le dije que ella y papá estaban actuando muy extraño, como si se estuvieran esforzando por mantenerme distraído de algo. Mi madre solo se siguió de largo, sin decir nada. Adentrándome a un nuevo e inquietante sueño por la noche y en compañía de la joven muerta, seguí escuchando las conversaciones de esos señores. Entonces, descubrí que ambos se dedicaban a trabajos parecidos a los de mis padres. Justo aquí, mi cabeza y mis emociones se volcaron en el más grande ataque de pánico. Escucha, por favor, necesito saber tu nombre, le insistí. Desperté repentinamente y escuché que el triángulo del tablero se estaba moviendo con mucha rapidez. Me levanté de la cama y fui a mi escritorio. Amanda. Mi nombre es Amanda, alcancé a leer. Encuéntrame en el patio, fue lo último que mencionó en la ouija. Y lleno de torpeza, bajé las escaleras hasta que pude salir de la casa al patio, y por más que miré de un lado a otro y alrededor, no pude encontrar nada. Pensando con mayor profundidad en lo que implicaba la frase, sumado a los últimos sueños, mi mente me llevó a pensar en lo peor. De nuestra cochera, terminé sacando una pala, y sin estar seguro de qué era lo que estaba haciendo, o si los motivos eran válidos, me puse a desenterrar la tierra más cercana a la entrada. Recordaba que en ese primer sueño las dos personas habían bajado el cuerpo de Amanda hasta allí. Si encontraba el cuerpo de alguien allí, entonces, perdería mis pocos rastros de fe en la humanidad. De pasar lo contrario, era seguro que les debería una disculpa a mis padres por tanto desastre. Eso era lo peor que podría suceder, en caso de no hallar nada. Luego de estar sacando tierra por más de 20 minutos, llegué hacia algo que se sentía duro, y descubrí que eran huesos de verdad. Desde el instante en que vi el primero de ellos, dejé caer la pala y me volteé para vomitar. ¿Pero qué rayos han hecho?, exclamé, pensando en mis padres. La respuesta final siempre la tuve ante mi cara, día tras día, y año con año. No era una coincidencia que el fantasma de Amanda se hallara atrapado en nuestra casa o que sus padres compartiera semejanzas con los míos, pues siempre se trató del mismo par de padres. Amanda no era una amiga, era mi hermana mayor, a la cual nunca pude conocer ni tener rastros de su existencia, pues nuestros enfermos padres se dedicaron a ocultarla. Ahora todo me parecía cobrar un sentido. Por ejemplo, las viejas manchas de sangre en mi colchón, las cuales siempre me quisieron decir que no eran más que pequeños rastros de una vieja cortada. Ya comprendía por qué a mis padres les molestaba la presencia de una ouija en la casa. Pues existía todo un pasado que no querían que supiera. Sin importarme la visión de un futuro mucho más solitario, o lo anormal que podía parecer el acusar a mis propios padres de asesinos, eso fue lo que hice. Era hora de que las cosas cobraran justicia, así que, mientras estos dormían, tomé el teléfono de la casa y llamé a la policía, luego de dejar expuestos los huesos de mi hermana. Ahora, parece que soy un chico sin familia. Amanda no se ha vuelto a manifestar desde que recibió una cremación digna. Mis dos padres han sido encerrados y diagnosticados con demencia. Creo que no hay mucho que pueda aconsejar para este final, más que lo siguiente. Consigue una ouija, tal vez haya habido muertes en tu casa, de las cuales aún no te has enterado. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.